Buenos días, hermanas, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Seguimos con la cuarentena, seguimos cuidándonos, los extrañamos, pero bueno, que Dios en su misericordia nos permita volver pronto para reunirnos y abrazarnos como solíamos hacerlo, amén. Así que en esta mañana quiero poner la palabra del Señor y está en Hebreos capítulo 9. Estoy aquí en esta mañana con mi esposa Mabel, que me ayuda para leer los versículos que yo le preparé ya de antemano para que ella los pueda leer. Así hacemos este video, este mensaje para todos ustedes. Y esperemos que sea de bendición y que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Vamos entonces a la epístola a los Hebreos, capítulo 9, y dice así. A partir del versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vamos a orar, hermanos, amigos, inclinen su rostro allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que por el poder del Espíritu Santo estés tomando control y dominio en mi mente, en mi lengua y todo mi ser, a fin de que puedas poner tu palabra a los oyentes, y prometemos junto con ellos, Señor, darte solo a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahí habla maravilloso lo que dice este versículo, porque ahí explica bien lo que se hacía antiguamente en el antiguo pacto, ofreciendo animales para derramar su sangre y con ella limpiar el pecado del pueblo. Pero venido el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección, nosotros ya no necesitemos matar animales y derramar su sangre para que nuestros pecados sean limpios, sino que dice que a través de la muerte de Jesucristo, nosotros llevamos nuestros pecados hacia Él y Él los borra con su sangre derramada. Ya no hace falta sacrificio de ningún tipo. No hace falta arrastrarse. Hay unas enseñanzas de tradición que enseñan que nosotros podemos recibir la gracia de Dios a través de nuestro sacrificio. No. Quiero decirte en esta mañana que hay cosas que ya no son necesarias porque el sacrificio lo hizo Cristo. Pero hay una parte de este versículo hacia el final donde habla de nuestras conciencias. Le voy a pedir a mi esposa que lo repita, la parte segunda de ese versículo. El versículo 14 pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Ahí está, hace la comparación del sacrificio de los animales que con la ley de Moisés limpiaba el pecado del pueblo. Pero venido el sacrificio de Cristo, dice ahí la Escritura, que es mucho más importante que esos sacrificios de miles de animales que se sacrificaban para borrar nuestros pecados. Pero lo más importante que dice ahí, que limpiarán la conciencia.
La sangre de Cristo limpia la conciencia. La muerte de Jesucristo no solo es algo histórico, es algo real. Dios se hizo carne, se transformó en un ser humano a través de la persona de Jesucristo. Cuando nació de María, se hizo humano. Pero lo más maravilloso que encuentro yo ahí es que dice que limpia las conciencias. Limpia la conciencia, limpia todo aquello que hayas hecho en el pasado. Si vienes a Cristo y te entregas a Él y lo recibes como único y suficiente Salvador de tu vida, entonces dice allí que la sangre de Cristo te limpia. Pero mucha gente hoy en día vive con recuerdos de cosas que han hecho en su vida y no encuentran paz para ello. No pueden dormir de noche, viven apesadumbrados, viven en continuo problemas de depresión. Les falta paz, les falta el gozo, no pueden disfrutar la vida. Quizá muchos tienen todo lo que un hombre pueda desear, mucho dinero, mucho bienestar, pero no tienen paz, porque todavía en sus conciencias guardan cosas, en su memoria guardan cosas que hicieron en el pasado que ellos creen que no tienen perdón. Hay gente mujeres que han cometido cantidades de abortos y que hoy les pesa esos abortos. Les pesa en su conciencia. Otros han matado gente. Otros han hecho, un montón de cosas. Han sido abandonados por sus padres. Y guardan eso con amargura, con resentimiento, con rencor. Los lleva al alcohol, los lleva a las adicciones de distintas drogas. En muchos casos, en la mayoría de los casos, caen en depresión, caen en demencia. Y piensan que su vida nadie lo entiende, nadie los comprende, porque dicen, nadie sabe lo que yo pasé. Si fuiste violado o violada, si fuiste abusado, si fuiste castigado con dureza. Y guardan en su mente, aparentemente tienen una vida normal como todos, pero en su intimidad están pensando y les pesa la conciencia. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué tuve que hacer aquello? Inclusive hay gente que dice, si yo me hubiera casado con tal o cual persona, según sea el sexo, no importa. Yo quiero traerte un mensaje, algo, en esta mañana. Hay un dicho secular, seguramente, pero que dice, lo pasado, pisado. Y en algún sentido, el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Pero ¿por qué pisado? ¿Por qué olvidado? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en el Salmo 139. Dice así la palabra del Señor. Salmo 139, del versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es, Dios conoce toda tu vida, mi vida, conoce la vida de cada ser humano. Él es omnisciente, o sea, todo lo conoce, todo lo sabe. Él conoce todo tu pasado, conoce lo que has hecho en ignorancia y lo que has hecho a sabiendas, lo que has hecho por casualidad, por accidente, o lo que has hecho
por tu propia voluntad, cuando has blasfemado, cuando has castigado, cuando has golpeado, cuando has insultado. No importa lo que hayas hecho, Dios lo sabe todo. Y Dios te mira, aún hoy. Él te mira, porque Él está. A veces nos olvidamos, nos congregamos, vamos a la iglesia, leemos las Escrituras y muchas veces sabemos las Escrituras de memoria, pero nos olvidamos que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. O sea, Dios está en todas partes. Aunque nosotros no hayamos creído en Jesucristo antes, Él estaba con nosotros, Él veía lo que hacíamos de niños, lo que nos ocurría, si nos abusaban, si nos castigaban, si nos menospreciaban, si nos rechazaban. Él lo veía todo, Él lo sabía todo. Claro, tú dirás, ¿y entonces por qué Dios permitió que me pasaran determinadas cosas? Quiero decirte algo. El pecado de la humanidad viene de generación en generación a partir de Adán. El hombre se inclina a lo malo continuamente, dice la Biblia. La Escritura dice que el hombre es de continuo hacer el mal. Desde que nacemos tenemos una inclinación a hacer lo malo, a ser rebeldes a papá y a mamá, a no hacer caso. Y vamos creciendo y para colmo estamos cada vez más en una sociedad donde se le da vía libre a la reacción, porque te dicen, tenés que vivir tu vida, tenés que manifestarte lo que sos, lo que sentís. Y ese es el peor error, que nos quieren enseñar a vivir y arrastrar, que bueno, por ejemplo, gente que es homosexual porque fue abusada, solamente por eso. Gente que mata porque la maltrataron. O sea, encontramos que la gente se justifica a sí mismo. La psicología moderna justifica tus reacciones, mis reacciones. Pero Dios dice, no, yo te vi. Yo sé cómo sos cuando te levantás. Yo sé cómo sos cuando te acostás. Yo sé cómo sos a lo largo del día, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a estudiar, cuando vas por la calle, cuando vas de compras, cuando vas de paseo, cuando estás en una fiesta. Yo te conozco. Yo sé dónde vas. Yo sé de dónde venís. Pero todo tiene un propósito en la vida de Dios. No quiero, en esta mañana no quiero que vuelvas a mirar a tu pasado. La gente vive así mal, porque no encuentra paz, porque sigue mirando al pasado. Sigue pensando que sus pecados no tienen perdón. Sigue pensando que su vida nadie la entiende. Que todo lo que pasó, toda su amargura, todo ese maltrato que recibió de niño, de adolescente o de joven, o de ayer nomás, que no lo podés olvidar. Dios te dice en esta mañana, son cosas que pasaron. Tú dirás, sí, me ha dejado heridas, me ha dejado huellas. Yo soy así. Decía una canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, el mundo no tiene nada que ver. Si sos rebelde porque decidiste ser rebelde. No sos rebelde, no le eches la culpa a los demás. Otra canción dice que me entrego al vino porque el mundo me empujó. No. Nadie te empuja. Dios nos hizo de una manera que nosotros tomamos la decisión de cómo vivimos. Sí, es verdad, pasamos malos momentos, pasamos enfermedades, algunas que nos han hecho sufrir, castigos que no merecíamos seguramente, maltrato, como dije recién, todo tipo de maltrato, de violaciones, de abusos, rechazos.
Y no podemos no olvidar. Dios no te dice que te olvides de eso. Es difícil a veces decir, uno dice, pero ¿cómo hago para olvidar? Yo quiero decirte algo en esta mañana. Y está en Romanos capítulo 3, 25 y 26. Dice así la palabra. En Romanos capítulo 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Y el capítulo 5 de Romanos 5, 9 creo que es. Sí, Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bien, ahí tenemos dos cosas. Primero te dice que la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre justificó. En un mensaje anterior les decía que Cristo pagó por nosotros. Ya al principio les decía que no es necesario matar animales y derramar su sangre. La muerte de Cristo fue suficiente. Nos dice la Biblia que Cristo murió una sola vez. Y esa muerte es una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir que nos expió? Que Él pagó lo que debíamos pagar nosotros. Él pagó por nuestros pecados, por nuestros errores. Aunque sean del pasado, aunque vengan de generación en generación. Aunque esos pecados los hayan hecho tus abuelos o tatarabuelos, o no sé, de la cuarta generación hacia atrás, que venís sufriendo. Maltrato, rechazo, pobreza, miseria, no importa lo que sea. Decía en el Salmo 139 que Él nos conoce. Y dice otra parte de la Biblia que mi embrión vieron tus ojos, dice. Y entonces, cuando nuestro embrión vieron los ojos de Dios, Él sabe que nosotros cómo fuimos engendrados. Hoy en día muchos rechazan los hijos por violaciones, pero Dios nos dice que no importa cómo haya venido este mundo, no estás por casualidad, no estás por accidente, estás por un propósito de Dios para tu vida. Si tuviste que pasar por circunstancias negativas, si hiciste pecado por determinado momento, ahí nos dice Romanos 3, 25 y 26, que Él pasa por alto tus errores, tus pecados. Él pasa por alto ese odio que tenés a lo mejor contra tus padres, o contra aquellos que te maltrataron, que abusaron de ti, o contra aquel que te engañó, o contra aquel que te rechazó. Pasa por alto, pero hay una condición para esto: entregarse a Cristo. Entregarse, decirle: Señor, mi esperanza, la última esperanza y la única, te diría yo, es que le entregues tu vida a Jesucristo. Pero si ya le has entregado tu vida a Cristo y todavía no has encontrado la paz en tu vida, todavía no estás recordando tu pasado, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera hecho? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? No mires más hacia atrás. Si recibiste a Cristo en tu corazón de verdad, si te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo como el único y suficiente Salvador, lo único que te queda es mirar para adelante. No mires más atrás. La palabra de Dios nos dice bien claro lo que Dios hizo por nosotros es una vez y para siempre. Como dije al principio, ya no es necesario matar animalitos y con su sangre ofrecerla a Dios para limpiarnos. Dios ya hizo una vez el sacrificio a través de su amado Hijo, a través de Jesús.
La sangre de Jesucristo nos limpió, nos limpió. La gracia de Dios permitió que Jesús, al venir al mundo, al nacer de una mujer, de una virgen, una mujer maravillosa, piadosa, como nunca había encontrado sobre la tierra, a esa jovencita Dios le dio el privilegio de engendrar por el Espíritu Santo ese niño maravilloso llamado Jesús, que le dijo, lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y desde que aceptamos a Cristo, Dios está con nosotros. Ese Emmanuel está con nosotros. Ese Jesús terrenal ya no está en la tierra. Ese Jesús se transformó en Cristo o Mesías. La palabra Cristo y Mesías, Mesías es hebreo, Cristo es griego, pero los dos significan lo mismo. El ungido de Dios, el escogido de Dios para redimir al mundo de sus pecados. Esta mañana quiero decirte que no importa lo que hayas pasado, no mires hacia atrás. Yo quiero que leamos un par de versículos más acá en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿Entendés, hermana, hermano, amigo? Si ya tenés a Cristo, dice que tenemos en Él el perdón de los pecados. No hay diferencia, no hay pecados chicos y grandes, son pecados. Es lo mismo matar de un tiro a una persona que violar. Es más, la palabra de Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Quiere decir que cuando uno hace chisme, está atentando contra la vida del prójimo y Dios lo ve, lo sabe y envía juicio sobre tu vida. O sea, todo lo que va en contra de la gracia y del amor de Dios es pecado. Todo lo que se contrapone a su ley, aunque no vivimos según la ley, sino según la fe en la obra de aquel que cumplió la ley, llamado Jesús. Él cumplió la ley. ¿Sabes por qué? Porque Él cargó los pecados de toda la humanidad, ya no de un pueblo, sino de toda la humanidad, judíos y no judíos. Dice la Biblia que Él de dos pueblos hizo uno. Por la fe en Jesús. Él derramó su sangre y con su sangre nuestros pecados fueron borrados. Es por la fe. No mires más hacia atrás. No mires más hacia atrás pensando qué hubiera pasado, sí, qué hubiera hecho, sí. ¿Por qué no hice tal o cual cosa? ¿Por qué no estudié aquello o lo otro? ¿Por qué no me casé con fulano? No mires más, ya pasó. Ya pasó, bueno o malo, pasó. Y tenía un propósito, Dios, para tu vida, para mi vida. No estamos por casualidad en el mundo, como dije hace un momento. No estamos por accidente. Dios tiene planes para tu vida y para mi vida. Por eso, fijémonos lo que dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, así es. Jesucristo murió en un madero, una cruz, y nos redimió, nos compró con su sangre. Teníamos un precio, Él lo pagó. ¿Por qué un precio? Porque la paga del pecado es muerte, separación total de Dios y condenación al infierno.
Pero ahora a través de Jesucristo tenemos redención. Él pagó por nosotros, por ti, por mí, hermana, hermano, amigo, amiga. Él pagó por vos. No te atormentes más. No dejes que la depresión, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes lo que significa eso? Abundancia. Pero no solamente en esta tierra. Lo que vivamos en esta tierra va a ser un anticipo de lo que vamos a vivir en su presencia, en la gloria, cuando Él venga a buscarnos. Y si nos tenemos que ir antes, nos iremos con Él. Pero no te atormentes más, pensando qué habría pasado si hubiera hecho esto o aquello. No mires más atrás. Como dice el dicho, lo pasado pisado. Pero ¿sabes quién lo pisó? Cristo. Cristo no se acuerda más. Dice que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar. Y cuanto están tan lejos el oriente del occidente, así están lejos los pecados nuestros de Dios. Ya Él no los cuenta. Cuando recibimos a Cristo, Él nos anota en un libro llamado el libro de la vida. Maravilloso Dios. Pero hay algo más que quiero decirte para terminar. Hay algo más. Todo lo que hayas hecho, ahora no tiene sentido recordarlo. No pienses más que te equivocaste. No pienses más lo que querías ser y no pudiste ser. A lo mejor no pudiste serlo de antes, pero lo podés hacer de ahora, porque Cristo hace nueva todas las cosas. ¿Qué dice allí 1 Corintios? La palabra del Señor dice en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es maravilloso. Gloria a Dios. Dice que si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Nueva criatura. Dios no se acuerda más de tus pecados, porque Cristo dice que Él redimió, nos compró con su sangre. Nos compró. Nuestra vida ya no es nuestra, la compró Él con su sangre. Atenti, este es el secreto. Ya no puedo vivir como yo quiero. Aunque quisiéramos, no podemos. Muchas veces la gente dice, viví tu vida, hacé la tuya, como se dice comúnmente. Vivir la vida no es hacer lo que uno le place y cómo le place. Todo eso nos llevó a equivocarnos de camino, a hacer cosas que no debíamos hacer. Adulterio, fornicación, mentira, robo, muerte, no sé, violación, lo que sea, borracheras, contiendas. Pero vivíamos como queríamos nosotros. Pero cuando escuchamos, o por lo menos cuando yo escuché el mensaje de Cristo, sin estar en muchas de esas cosas, yo entendí que había una solución, que todo lo que había pasado, todo aquello que me había hecho sufrir, todos aquellos errores que había cometido, Él me los perdonó. Y ahora me dice, y ahora te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Son nuevos, son nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas. Tu vida es renovada por medio de Jesucristo. Tu vida que no tenía esperanza, ahora tiene una esperanza. Que no pensabas en un porvenir, ahora podés pensar en un porvenir. Que pensabas que ibas a vivir en la depresión y estabas deseando la muerte. Aún muchos pensaban y se suicidaban.
Pero Dios te hace volver a la realidad y te dice, hijo, hija, un momento. Yo vine para traerte vida y vida en abundancia. ¿Qué tal si en esta mañana te reconcilias con el Señor? Quizás estuviste alejado, dejaste de congregarte. Quizás nunca le conociste. Si perteneces al segundo grupo, a los que nunca conocieron a Jesús, yo te digo, allí donde estás podés arrodillarte y decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y llename con el Espíritu Santo. Y si tú eres creyente ya, si tú ya has recibido a Cristo, ¿por qué te asfixia el pasado? Ya está, Cristo pagó por él. Cristo te redimió. No hay por qué seguir sufriendo, porque tus pecados, tus cargas, tus dolores, tus quebrantos, ya los llevó Jesucristo a la cruz. Hoy es un día de fiesta, porque Cristo está vivo. Él no murió. Muchos adoran a un Cristo muerto, pero nosotros adoramos un Cristo vivo y vive para siempre, porque Él es Dios encarnado, muerto y resucitado. ¿Qué te parece si en esta mañana dejas todas las cargas en manos del Señor? Y yo quiero orar por vos, hermana, hermano, para que aquello que te atormenta, a lo mejor aquello que todavía llevas como carga. ¿Sabes? Hace unos años hace un tiempo ya había hablado con una mujer que sufría de cáncer. Y ella llamó a la iglesia para pedir que fueran a orar por ella. Fui yo a ministrarle y el Espíritu Santo reveló que ella tenía algo contra Dios. Le dije yo en aquel momento, ¿estás enojada con Dios? Sí, me dice. Y yo le dije, ¿por qué? Me contestó, porque Él se llevó a mi papá cuando yo tenía 10 años. Yo le expliqué que la culpa no era de Dios, que el ser humano elige vivir a su manera y le da la espalda a Dios. Aún muchas veces, a pesar de haber recibido a Cristo, a pesar de congregarnos, no entendemos que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Cuando ella entendió que la voluntad de Dios no era condenar al mundo, sino salvarlo, ella se reconcilió con Dios. Por eso en esta mañana quiero orar contigo para que te reconcilies con el Señor. Ya tendrías que estar reconciliado, porque al recibir a Cristo en tu corazón nos reconciliamos con el Padre. El Padre borra los pecados. Pero ahí nos dice, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron. ¿Querés orar conmigo? Allí donde estás. Inclina tu cabeza, tu rostro y vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso de amor y de misericordia, en esta mañana quiero llevar delante de ti estas personas que no se perdonan su pasado, estas personas que no hallan sosiego porque sus pecados son muchos y piensan que tú no los puedes perdonar. Pero tu palabra nos dice que a través de Jesucristo nosotros encontramos el perdón, la redención, y que las cosas viejas pasaron, que tú haces las cosas nuevas. Creemos de todo corazón, Señor, eso. Dile al Señor, Padre, en esta mañana reconozco mi error.
te pido perdón, me arrepiento de no haber creído en tu promesa, de que las cosas viejas para ti pasaron y todas son hechas nuevas. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Te agradezco por el regalo maravilloso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, hermana, te bendigo, hermano, amigo, que escuchaste este mensaje. Seguimos estos días en la cuarentena. Seguimos obedeciendo a las autoridades porque eso nos manda la Biblia, que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y si Dios lo permite, pronto nos volveremos a abrazar y celebraremos todos juntos, con alegría de corazón, que podemos otra vez, por un tiempo, a lo mejor no sabemos por cuánto tiempo, pero esperemos que Dios nos lo permita en su misericordia. Les mando un abrazo, toda la bendición de parte de mi esposa y mío, y hasta el próximo video, en el nombre de Jesús.